Buenos días, estimado estudiante. Qué gusto saludarle. En esta ocasión voy a ser su docente de lengua y literatura. Esta vez vamos a ver el tema de El mundo de los cuentos. Pero en primer lugar, vamos a realizar una dinámica para quitarnos de esa pereza que tenemos ya que estamos muy temprano en la mañana, ¿sí? Sí, profe. Ya, levantarse, por favor. Aquí hay otra canción para que hagamos ejercicio juntos. Mira y sigue los pasos. Vamos amigos, vamos a bailar y como un conejo deberás saltar y congelado te quedarás. Brinca y para allá. Con el pie derecho saltarás, luego tu nariz deberás tocar. Con el pie derecho brincarás, congelado te quedarás. Vas muy bien. Con el pie izquierdo saltarás, mientras tu cabeza tocarás. Con el pie izquierdo brincarás, congelado te quedarás. A brincar, a parar, Brinque, brinque. a brincar, a parar. Pare. Con ambos pies deberás brincar, como una gallina deberás girar. Con ambos pies deberás saltar, congelado te quedarás. ¡Qué divertido! Ya, muy bien. Muchas gracias por su gentil ayuda. Ahora vamos al tema de la clase. Por favor, ayúdenme observando el siguiente video. Con atención, ¿sí? Hola, bienvenidos a una clase súper fácil. Soy la profe Adriana y les doy la bienvenida a uno más de mis videos. El tema del día de hoy es el cuento. Vamos a aprender todo sobre este. El cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y tiempo determinado. Un ejemplo es el cuento de los tres cerditos y el lobo feroz. Los cuentos se clasifican en populares y literarios. Los cuentos populares son narraciones tradicionales que se transmiten de forma oral, se presentan en múltiples versiones y sus autores son anónimos. Los cuentos literarios son narraciones concebidas y transmitidas mediante la escritura. Sus autores son conocidos y el texto se presenta en una sola versión. Los elementos del cuento son los personajes, el tiempo y el ambiente. Veamos los personajes. Son los participantes del cuento, personas, animales, objetos o plantas. Se agrupan en principales y secundarios. Por ejemplo, en el cuento de los tres cerditos, los personajes son los tres cerditos y el lobo feroz. Veamos qué es el tiempo. Es el momento en el que se desarrollan las acciones, puede ser en el pasado, en el presente o en el futuro, en el día o la noche. El ambiente es el lugar o lugares donde se desarrollan las acciones. Por lo general se da a conocer al inicio del cuento. Las partes del cuento son el inicio, el nudo y el desenlace o final de la historia. El inicio es la primera parte del cuento. Nos da a conocer los personajes, la época y el lugar donde sucede la historia. Por ejemplo, érase una vez tres hermanos cerditos que vivían muy felices cerca del bosque. Un día cada uno decidió construir su propia casa. Ahora veamos qué es el nudo. Es la parte más larga del cuento, donde se presenta el problema o conflicto que los personajes deben resolver. Por ejemplo, en el cuento de los tres cerditos, después de que cada uno construye su casa, el lobo empieza a perseguirlos. Sopla y sopla muy fuerte hasta que logra derribar la casa de heno.
Este cerdito corre asustado a refugiarse en la casa de madera que también es derribada por el lobo. Los dos cerditos corren asustados a refugiarse en la casa de su otro hermano. Veamos ahora qué es el desenlace. Es la última parte del cuento donde se resuelve el problema. La vida de los personajes vuelve a estar tranquila. Veamos cuál es el desenlace en el cuento Los tres cerditos. El lobo, al igual que en las anteriores casas, decide soplar y soplar muy fuerte, pero se da cuenta que esta casa es súper resistente, así que decide ingresar por la chimenea. Allí, sin darse cuenta de la trampa, cae en una olla de agua caliente. El lobo, adolorido, sale corriendo y nunca más vuelve a molestar a los tres cerditos. Estos viven felices para siempre. Esto es todo por hoy. Espero que haya sido una clase súper fácil. ¿Sí estuvo bonito el cuento? Sí, profe. Ya, ahora sí. Lluvia de ideas. ¿De qué habla el cuento, estimado estudiante, por favor? ¿De qué hablan? De los tres cerditos. Ya, ¿y los tres cerditos qué es? Es Un un cuento. cuento, muy bien. Ya. ¿Usted pudo observar cuáles son las partes del cuento? Sí, Ya. Y en la descripción del cuento, ¿qué representan los tres cerditos y el lobo? personajes. Muy bien. Ya. Ahora vamos. El cuento es una narración corta, tal como está en el video, ¿no? En la cual intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y tiempo determinado. Los populares. Tengamos en cuenta que son narraciones tradicionales que se transmiten de forma oral. Se presentan en múltiples versiones y sus autores son anónimos. Como por ejemplo, una historia que nos pueden contar acerca de lo que sucede con la Mama Cayambe, que es del Nevado Cayambe, de pronto las historias que se oyen de la comunidad de Cariacu. Esos son cuentos populares. Y los literarios. Son narraciones concebidas y transmitidas mediante la escritura. Sus autores son conocidos y el texto se presenta en una sola versión, como por ejemplo el cuento de Blancanieves. Ya, los elementos del cuento, ¿cuáles son? Personajes, tiempo y ambiente. Ya, ¿qué son los personajes? Ayúdeme usted, por favor, con la lectura. Personajes son los participantes del cuento, personas, animales, objetos o plantas. Se agrupan en principales y secundarios. Muy bien. Entonces, esto quiere decir que en el cuento de los tres cerditos, los personajes son, obviamente, los tres cerditos, que son los personajes principales, y el lobo. Ya. Aquí, en el tiempo, ¿me puede, por favor, ayudar con la lectura? Tiempo es el momento en el que se desarrollan las acciones. Pueden ser en el pasado, presente o futuro, en el día o en la noche. Ya, muy bien, así tal cual lo indica, ¿no? Puede darse en la noche, como está aquí, o en el día. Y, como ya lo mencionamos, pasado, presente o futuro. El lugar. ¿Qué es el lugar? Me ayuda nuevamente con la lectura, por favor. Ambiente es el lugar o lugares donde se desarrollan las acciones. Por lo general se da a conocer al inicio del cuento. Ya, muy bien. Puede ser varias locaciones, como en este caso en el cuento de los cerditos, ellos se encontraban, ¿no es cierto?, en su casa, pero su casa era un lugar muy grande donde había una granja. Entonces puede ser desarrollado en cualquier locación o en cualquier lugar. Así como, por ejemplo, estos niños que están en el parque, de pronto están en el bosque y están jugando. Acá también puede darse un cuento en la escuela, al momento de que están en recreo y están jugando, o en la playa. Desde luego que siempre estos niños van a estar supervisados por una persona adulta. Ahora, las partes del cuento.
Es el inicio, el nudo y el desenlace. Ayúdeme, por favor, con la lectura. ¿Qué es el inicio? Inicio. Es la primera parte del cuento. Nos da a conocer los personajes, la época y el lugar donde sucede la historia. Muy bien, justamente lo que yo le estaba mencionando, que estaban en una granja los 3 cerditos, y puede observar aquí. Entonces, ellos estaban en una granja muy bonita porque ese era su lugar, su vivienda. El nudo. Ayúdeme, por favor, nuevamente con la lectura. Nudo. Es la parte más larga del cuento, donde se presenta el problema o conflicto que los personajes deben resolver. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? El nudo, como ya lo dice, es donde se presenta el conflicto. A ver, ¿qué fue lo que pasó con los 3 cerditos? ¿Dónde está el conflicto? Ayúdeme, por favor, indicando. El conflicto está en la casa. Ya, ¿qué hizo el lobo feroz con la casa de los 3 cerditos? Sopló duro y destruyó sus casas Ya, exactamente. La primera casita, ¿de qué era? de Era paja. exactamente. Y tumbó el lobo, ¿no es cierto? Sí. Ya. La segunda casita, ¿de qué era? De madera. Y también sopló y tumbó el lobo, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, eso quiere decir que es el nudo, en la parte del conflicto de los personajes, que los personajes deben resolver. En este caso, los personajes, ¿quiénes eran? ¿Me ayuda, por favor? 3 cerditos y el lobo. Ya, muy bien. Ahora, el desenlace. ¿Me ayuda nuevamente con la lectura, por favor? Desenlace. Es la última parte del cuento donde se resuelve el problema. La vida de los personajes vuelve a estar tranquila. Ya, muy bien. Entonces, aquí como vemos en el gráfico, ¿qué fue lo que hicieron los 3 cerditos para evitar que el lobo derribe sus casas? Los 3 cerditos se fueron donde su hermano, que construyó una casa de ladrillos. El lobo sopló y no pudo derribar la casa. El lobo se metió por la chimenea y los cerditos le prepararon una trampa. Se sumergió en una agua caliente y el lobo nunca les volvió a fastidiar. Exactamente, muy bien. Entonces, ahí es donde estamos resolviendo el problema de la vida de los personajes. Y nuevamente vuelvo a estar tranquila, como usted puede observar en esta fotografía, ¿no es cierto? Sí. Ya, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, mi estimado estudiante? Aquí está el cuento de los 3 cerditos, ¿no? Ya, aquí está un cuento cortito y el gato Misifus. Le voy a leer, como ya sabemos el cuento de los 3 cerditos, le voy a leer el gato Misifus. Dice, Misifus es un gatito muy gracioso y juguetón. A él la leche le gusta un montón. Tiene un amigo que se llama Lorenzo el ratón. Un día Lorenzo no tenía que comer y por más que buscó y buscó, no halló nada. Y como tenía mucha hambre, olvidó que su amigo Misifus le había prohibido acercarse a su leche. Pero no pudo más y se tomó todita. Cuando Misifus despertó de su siesta, fue a buscar su rica leche y al no hallar nada, furioso fue a buscar a Lorenzo. Lorenzo, muy triste, le contó la verdad, pensando que Misifus nunca lo perdonaría. Pero como eran muy amigos y porque le dijo la verdad, el gatito Misifus le perdonó, pero con la promesa de que la próxima vez que tenga hambre, primero lo busque a él y nunca se asome a su leche. Ahora, cuénteme aquí, ¿cuáles son los personajes? Los personajes son el gato Misifus y el ratón Lorenzo. Exactamente, muy bien. Entonces, ¿cuál es el inicio del cuento? El gato Misifus.
Ya, el gato Misifus, ¿no es cierto? Le está contando qué es lo que está haciendo porque le está empezando a contar esta parte. A ver, vamos a ver. Gatito Misifus. Toda esta parte dice que tenía un amigo que se llama Lorenzo, ¿no? Ya, entonces este es el inicio. Ya, aquí donde dice, un día Lorenzo no tenía que comer, por más que buscó y buscó. Ya, desde aquí estamos contando el cuento, ¿no? Ya, este sería, primero este es el inicio, este es el nudo y este es el desenlace. Porque esto es lo que cuenta, que ellos como eran amigos y le dijo la verdad, entonces el gatito le perdonó al amigo Lorenzo, ¿no? Entonces aquí está, aquí podemos ver. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, mi estimado estudiante? Usted, por favor, me va a ayudar en su casita haciendo un cuento con personajes. Puede tomar 1, 2 o 3 personajes, los que usted quiera. Por favor, un cuento corto y de igual manera que tenga lo mismo, ¿no? Por favor, que tenga introducción, el nudo y el desenlace, ¿sí? Sí, profe. Ya. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a resolver el siguiente Kahoot que se encuentra en el link. Yo este momento ya le paso el link mediante el chat para que usted pueda realizar. Deme un momentito, por favor. ¿Ya? Ahí ya le vamos a pasar el Kahoot. Y usted me va a ayudar compartiendo la pantalla, ¿sí? Para revisar juntos el Kahoot y en caso de que exista alguna duda, la vamos resolviendo, ¿sí? Sí, profe. Ya, tenga la amabilidad, ayúdeme por favor con el Kahoot. Ingrésese y ponga, la parte de abajo es la clave. ¿Ya lo logró tal vez? Ya. Sí, ayúdeme con... Dale, compartir. Los personajes del cuento son bien. Espérenme un ratito. Del cuento son ¿Sí está desde el inicio? Ya lo estoy viendo, profe. Me parece que no está desde el inicio. Está desde la pregunta, creo que 2, porque me sale que ya estoy avanzado bastante. Qué raro. A ver, ya vamos a ayudarla. A ver, espéreme un momentito, por favor. Una vez solucionado el problema, ahora sí. Ya. Dice, ¿qué es un cuento? Es un relato bastante en personajes. Es una realidad. Dice, tiene conceptos. No se puede leer. Es un relato bastante extenso. Ya, muy bien. Continúe, por favor. ¿Qué son las narraciones populares? Dice, ¿no? Por favor, vamos leyendo. Ya, pero vamos leyendo, ¿sí? Ayúdeme leyendo, por favor. Las narraciones literales se transmiten mediante la escritura, son autores conocidos. El texto presenta una versión, verdadero o falso. Verdadero. Ya. Muy bien. Siguiente. Indique cuáles son los elementos del cuento. Ya. Son personas intervientes, el ambiente ideal para desarrollar
El tiempo no ayuda para salir y crear personajes, tiempo y ambiente. Muy bien. Los personajes del cuento son personajes de animales, objetos y plantas. Muy bien. El tiempo en el cual se desarrolla el cuento. No, estaba Entonces, mal. exacto, es que dice, puede ser presente, pasado y futuro, en el día o en la noche, no importa. No Así importa. vamos aprendiendo, sí. Verdadero o falso. El ambiente donde se desarrollan las acciones, por lo general se da a conocer Al al inicio inicio del cuento. Sí, verdadero. Muy bien. Indique cuáles son las partes del cuento. A ver, A ver, vamos. inicio, nudo y desenlace. Las partes del cuerpo humano. Final, comienzo e intermedio. Aquellos que sigan la hilaridad del cuento. Sería inicio, nudo y desenlace. Muy bien. Ya. ¿Ya? Está Ya. resuelto el Kahoot. Ya, mi estimado estudiante, muchas gracias. Por favor, deje de compartir la pantalla, tenga la amabilidad. Ya voy. Ya voy. ¿Ya? Ahora sí, entonces, estamos completos. Parece que sí hemos aprendido bastante, hemos resuelto el Kahoot. Y como le mencioné, aquí está la tarea para la casa, por favor, ¿sí? Ya, aquí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A crear un cuento con nuestra imaginación, tomando como base los elementos y las partes de un cuento. Aquí está palabras similares, ¿no? Que son sinónimos, que es el inicio, está igual, el nudo, que es el desarrollo de la historia, y el desenlace o final, ¿sí? Y esto vamos a presentar, por favor, el día de mañana. Con eso, le agradezco mucho por su gentil atención y colorín colorado. Esta clase se ha acabado. Exactamente, muy amable. Muchísimas gracias por su atención. Que tenga un lindo y excelente día y nos vemos en la próxima clase. Hasta mañana, Hasta estimado. luego, profe.